muy bien. Y yo me doy cuenta que no estás. Yo quiero que me cuente eso, ¿cómo fue? Yo salí de allá, mejor dicho, yo salí, digamos, un lunes y al otro lunes yo ya estaba en Veracruz TV Cable. ¿Qué pasó ahí? Yo no supe qué pasó ahí. No, o sea, yo estaba montando Veracruz TV Cable y yo estaba escuchando la emisora cuando ¿qué pasó? No escucho Juan Kiss, y pregunté, pero no, Juan Kiss salió de la emisora. Es lo único que me dijeron. E inmediatamente te busqué. Este es el hombre que yo necesito para llevarme para TV Cable, Veracruz TV Cable, que había un canal y en ese canal teníamos unas franjas de música. Telemúsica y The Bangers. Exactamente. Y le dije, pues, venite para acá, eso es una cosa que está empezando, televisión paga, que hoy pues todos pagamos televisión, pero en ese momento éramos pioneros. Y le ofrecí eso. Y me dijiste, sí, vamos, y fuiste y arrancaste. Y además me fui y te quedaste. Sí, pues yo como no iba a decir sí. Yo en Veracruz me ganaba 35,000 pesos. Ese era mi sueldo. Y cuando yo llegué a la reunión con Carlos me dijo, te vas a ganar 140,000 pesos. Yo, ¿cuánto? Yo vi el signo de pesos como Gene Simmons. O sea, cuatro veces lo que yo me ganaba. Y yo, ay, no jodas, yo no, claro, acepto. Acepto donde firmo. Y Albeiro Pérez fue el que me enseñó a manejar todo. La consola de televisión, las caseteras de 3/4, el super VHS, a controlar el nivel de video. Él fue el que me enseñó todo, este señor que está aquí, Galán, pero hay otra ramiteza. Yo fui solo a hacer lo que hacía Gilman. Carlos me dijo, vas a hacer lo que hace Gilman. Presentaste la música en vivo de 4 a 7 y los fines de semana grabaste el Bangers Bowl. Pero yo tengo como un sentido de la responsabilidad tan grande heredado por mi papá que yo no era capaz. Porque a mí los muchachos me decían, no, Gilmar llega a las 3. Gilmar no sube con Don Oscar. Gilmar no sube con Don Oscar. Él llega a las 3, hace telemúsica y se va. Yo, no jodas, pero yo no. Entonces yo subía con Don Oscar y yo hacía el turno entero, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Todo. Pero esos 3 primeros años allá fueron maravillosos porque producíamos como un berraco. Sí. Hacíamos televisión propia, traducíamos. Yo tuve una actividad, o sea, un momento creativo de mi vida esos 3 años, porque que llegó la autopsia del alien, ¡pum! Y yo me llevaba eso para mi casa en un VH, audífonos, y yo traducía todo con lapicero. Llegábamos al otro día ya y con Gazán, y montábamos César Calle, y montábamos eso bonito, subtitulado. Fue una época muy productiva, muy bonita. Para darnos una idea, nosotros teníamos una cantidad de antenas parabólicas y teníamos unas guías. Entonces sabíamos en qué satélite y en qué programa y a qué hora se iban a transmitir un concierto, un especial. Entonces, mande antenas, grave. Entonces teníamos todo en primicia. Disfrutamos mucho. Claro, y antenas escaneando el cielo. Yo era como un niño en una dulcería. Y MTV 24 horas al día, y Headbangers Ball, y yo todo metalero, y yo enloquecía ya, y ya tarde en la noche, Venus, Ecstasy, todos canales de porno, canales de porno, no, pero o sea, el efecto Playboy continuó. El efecto Playboy continuó, pero era la sala de recepción satélite, pero es que era el mundo en esa sala. Como dice Carlos, nosotros teníamos acceso a todo el mundo con las antenas que teníamos y escaneábamos todo eso. Esa fue una época muy productiva, del 92 al 95, 96 diría yo. Muy bien. Pasa lo que pasa con TV Cable, que hoy es una televisión. ¿Y qué pasa en tu vida después de? Cometí 2 errores grandes. El primero es que en el 94, ya yo viviendo bien, porque ganaba bien en TV Cable, viviendo por la 70 con mi esposa y mi hijo, Tony me llamó
en el año 94, y Donny me dijo, yo quiero que vos hagas otra vez Rock and Pop, que era sábados y domingos de 10 a 12. Y yo, listo, hágale. Me dijo, venga a la emisora el lunes y hablamos. Entonces yo me acuerdo que yo le conté a César Calle. César Calle era mi jefe en esa época, el director de programación. Y César Calle me dijo, te llamaron. Cuando a uno lo llaman, uno pone condiciones. Entonces, si te ofrecen, por ejemplo, el mínimo, decís que no, que te den un poquito más. Yo era muy inexperto, entonces yo hice caso. Entonces, cuando me reuní con Donny me dijo, van a hacer 2 programas y te vamos a pagar el mínimo. Y yo dije, el mínimo, no, muy poquito, dame otro poquito más. Y Donny se enojó conmigo. Se enojó conmigo, ¿cómo así? Si vas a trabajar 2 días por el mínimo. Y yo le dije, sí, Donny, pues que mi único día de descanso es el sábado. Entonces yo ya voy a quedar sin días de descanso. ¿Quién va a criar a mi hijo que tiene 3 años, 4? Y ese es un error grande que cometí en mi vida, porque la historia pudo haber sido otra. Si yo vuelvo a Veracruz, pudo haber sido otra. Sí. Pero le dije que no. Le dije que no, Donny quedó bravo conmigo unos meses. Y el que faltaba que se enojara. sí. Y luego en el 97, yo estaba en TV Cable y me llama, Juan, al teléfono lo necesita Santiago Ríos. Yo, ay, Santiago Ríos era el de Radioactiva. 97, cuando Radioactiva se convierte en el Planeta Rock, de la mano de Santiago. Y Santiago me llamó y necesito que hablemos para que vengas, yo quiero que seas parte del equipo. Y yo a Santiago le dije, listo, pero yo por ese sueldo no puedo renunciar a TV Cable. Necesito que me acomode los horarios, necesito estar por la mañana. Me dijo, no, si yo por la mañana vamos a tener un programa de la mañana, yo te necesito en la tarde, noche. Y yo le dije, no puedo. O sea, lo que me vas a ofrecer, yo me lo gano 2 veces o 3 en TV Cable, no puedo. Pero ese fue otro error, yo debía haberme ido otra vez y dedicarme otra vez de lleno a la radio, y le dije que no. Okay. Y en el 98 ya llega Gabriel Posada, Gambis. Y hay otro personaje que quiero mucho y es un gran amigo mío que se llama Julián Bustamante, pero ese me dañó el caminado a mí. En el 98 Gabriel me llamó para ser parte del Planeta Rock. Y yo le dije, listo, hágale. Yo renuncio al otro lado, no me importa. Pero Julián Bustamante le estaba haciendo lobby a ese cargo, a ese puesto. ¿Estaba qué? Haciendo lobby. Él también quería. Él quería ser el DJ. Entonces Julián tenía más tiempo que yo, y entonces invitaba a Gabriel al cine, lo invitaba a un bar, y lo enredó, y Gabriel terminó contratándolo a él. Pero Gabriel me dijo, no, pero yo te quiero meter, dame una espera. Y a mí lo que me dio piedra fue que a los 3 meses fue Julián. A los 3 meses renunció. ¿Para dónde? No sé para dónde iría, para la X creo que fue, a fundar la X. Ok. Entonces yo le dije, no jodas, me quitas el puesto para durar 3 meses. Pero ya la tercera es la vencida, y yo llegué a Radioactiva en mayo de 1999. Con Gabriel. Con Gabriel Posada como director. Okay. ¿Cuál era el equipo en ese momento? Estaban los Zapes en el Gallo. Estaba Chamorro, era el practicante. Chamorro era el practicante, creo que estaba Tata González, estaba uno que fue director de la FM, hombre, se me va a olvidar el nombre. Felipe Trujillo, no, eso era un gentío. Estaba Felo, Juan Felipe Velázquez, que hoy se dedicó al mundo del reggaetón, pero Felo trabajaba ya así en programa. Román González, Corrosivo, todos eran un equipo, el berraco. Pero yo llegué solo como supernumerario. Perdón, estoy pensando en Veracruz, como voiceover. Gabriel me dijo, yo te quiero como voiceover. Hay un problema. Y yo, ¿cuál es el problema? Yo no te puedo pagar. Epa. Yo, ¿cómo así? Me dijo, no tengo cómo pagarte, pero yo siento que si yo te engancho como voiceover, y fue cierto, la estrategia funcionó. Si yo te engancho como voiceover, yo ya te voy metiendo y te vuelves necesario. Y yo ya eso lo expongo acá.
hablé con Tata, mi esposa. Tata no hizo muy buena cara, pero ahí entra el consejo de mi papá: haga una carrera, tenga un soporte, algo que le sirva en la vida. Como ya se había acabado TV Cable y yo ya no trabajaba allá, me puse a enseñar inglés. A dar clases de inglés. Me contrataron en un colegio de mujeres de alta sociedad en el poblado que se llama el Cerini. Ese puesto me lo consiguió mi papá. Entonces me fui a trabajar allá como jefe de área de inglés y como docente. Y así mantuve mi hogar y daba clases particulares, ¿verdad? Y te fuiste entrando en Caracol. Y me fui metiendo a Caracol. Entonces ya después de ser voiceover, ya después vino retro rock. Y después de retro ya Gabriel me recomendó y terminé dirigiendo y programando Caracol Estéreo en sus últimos meses, que luego se convirtió en la W y ya me metí de lleno a Caracol. Ahora estoy yo 26 años. Muy bien. Mientras te tomas un poquito de agua, ¿en qué momento das el salto a la dirección de Radioactiva? ¿Y qué cambios como director, porque tienes una óptica, realizas en la programación de la emisora o sigues digamos, en la misma línea de lo que venía haciendo Gabriel? No, todo es distinto, pero hay un periodo muy importante donde fue Caracol Estéreo, W Radio, corresponsal de Julio Sánchez Cristo. Ahorita hablamos de eso. Lector de noticias de la cadena básica, La Ventana de Antioquia. Y en el 2004 Radioactiva desaparece del aire en Medellín. No sé si se acuerdan. La sacaron del aire para meter la vallenata. Que no se me olvida nunca la explicación que nos dio el gerente. ¿Quién estaba gerente en ese momento? Yo creo que era Rigoberto. Don Rigo. Que el gerente dijo: hombre, yo los veo como muy tristes, pero yo creo que con esto me van a entender. Y le preguntó a Rosaura: Rosaura, ¿cuánto vende al mes la vallenata? Y Rosaura: 120 millones. ¿Cuánto vende Radioactiva? 35. Esa es la explicación. Se pueden ir. Se sacaron del aire Radioactiva. Estuve fuera del aire 4 años. En esos 4 años yo me dediqué a La Ventana de Antioquia y a leer noticias en la básica. ¿Tú recuerdas en ese momento cuando toma Caracol la decisión en los estudios de sintonía, qué puesto ocupaba Radioactiva? No estaba bien por varias razones. Primero, Gabriel se fue, a Gabriel lo sacaron de Caracol. Y segundo, Julio Sánchez Cristo, en una de sus tantas venidas a Medellín, porque le gusta mucho venir a Medellín, oyendo radio, se enamoró de nuestra frecuencia. Radioactiva era 90.9. Esta es perfecta para volver. Y llamó a Caracol el lunes por la mañana y dijo: yo quiero mi emisora ahí. Ah, pues que ahí tenemos a Radioactiva, no me importa. Y nos quitaron la frecuencia, una frecuencia premium 1A, y nos mandaron para 99.4. Y ese 4 es muy jodido en los radios de los carros. Y nosotros éramos los reyes en los transportes escolares y en los carros. La gente nos oía en los carros. ¡Pum! Ahí empieza el declive de Radioactiva. Se fue Gabriel. La dirección se la entregan a Juan Felipe Velázquez, que era un pelado muy joven y muy inexperto. Entonces sacaron la emisora del aire. La emisora vuelve en el 2008. Se la entregan a Santiago Rendón. Y eran solo Santiago Rendón y Chamorro. Santiago era de los Zape. Santiago terminó siendo de los Zape, sí. Él hizo sus primeros pinitos, no la ha hecho radio toda la vida, desde pelado. Pero él trabajó también en Veracruz, cuando Caracol compró Veracruz, trabajó allá. Santiago Rendón dirigió Radioactiva y trabajaba con Chamorro. El director de emisoras musicales ya no era Tito, era Jordi Finazzi. No lo conocí. Un español. Y Jordi Finazzi decía: venga, joder, es que tú eres muy bueno, pero ya estás muy viejo para Radioactiva. Te decía, sí, ya estás muy viejo, quédate leyendo noticias. Joder, y yo,
bueno, listo, no me quiso meter a Radioactiva. ¿Ese era de la cadena SER ya? Era de la cadena SER, sí. Entonces, yo no vuelvo a Radioactiva sino hasta el 2010, cuando ya Santiago, la emisora estaba creciendo, y Santiago Rendón le dijo a Jordi, no necesito que me dejen meter este man. O sea, yo me acuerdo de la frase de Santiago y me siento muy orgulloso de ella, porque, o sea, yo tengo un equipo de fútbol y el 10, el crack, lo tengo en la banca. Así le dijo a Jordi. Así le dijo, muy bien. Entonces, Muy buen argumento. Entonces yo le digo, no, entonces hágale. Entonces yo llegué en el 2010, bajo la dirección de Santiago Renón. En esa época movíamos muchas bandas locales. Cada hora poníamos, la última canción de la hora siempre era una banda local. 3 de Corazón, Calibre 38, La AA, La 45. La 45, Ira, poníamos Ira. Hasta Ira llegaron. Por eso a mí me da tanta ira cuando la gente dice, Radioactiva nunca apoyó el rock nacional. Claro que sí, y muchas bandas sonaron ahí. Y ya en el 2012, Santiago se volvió una estrella en el Gallo. Y en Bogotá. Entonces se lo llevan para Bogotá. Pero ahí cometen otro error. Se lo llevan para Bogotá y una muchacha llamada Tata Solarte, que era la que reemplazó a Jordi, toma la decisión de enlazar Medellín a Bogotá. Es decir, todo se origina desde Bogotá, Medellín se pega y solo tira cuñas. Esa señora no sabía quién era yo, llegó a la reunión y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Y yo, Juan. Me dijo, Juan, a partir de hoy vas a tirar las cuñas y ya. Y calladito. Y conservas tu puesto. 2012, yo listo, dale. Y la emisora enlazada con Bogotá. Santiago Rendón una vez me dijo, grábame un demo. Y yo, un demo, a esta edad de mi vida, sí, grábame un demo. Y le grabé un demo. Y Santiago Rendón se lo mostró a un bogotano que se llama John Freddy Cepeda, que le dicen Tato Cepeda, que era el director en esa época. Entonces Tato dijo, y no, este man hay que tenerlo al aire. Entonces Retro Rock lo hacía yo originando desde Medellín para Medellín y Bogotá, para las dos ciudades. Muy bien. Pero con toda la programación de Bogotá. Y el bogotano no es tan regionalista como nosotros. Nosotros al aire, cuando sentimos un acento que no se parece al nuestro, no nos sentimos identificados. Al Rolón no le importa eso, al bogotano no le importa, porque toda su vida ha crecido con Es más paisas. cosmopolita, Ha crecido con países, con caleños, tiene amigos costeños, entonces toda la vida ha estado relacionado. Es una ciudad más grande. Y yo en Bogotá fui un tote absoluto. Yo ya era amigo de Alejandro Marín en esa época. Y Alejandro Marín, había una red social, yo no sé cuál era. Y la primera vez que yo salí al aire para Bogotá, había un montón de comentarios que le llegaban a Alejandro Marín de oyentes de la X. Y todos le decían, ¿quién es ese man que está al aire en Radioactiva? Y Alejo decía, ¿por qué? ¿Quién es ese man? Ese man es muy bueno, es como si fuera un man de la W presentando canciones de rock. Que hijo de puta cosa tan fina. O sea, yo en Bogotá fui un tote, un absoluto tote. O sea, yo le debo mucho a Bogotá, muchísimo. Bogotá me acogió a mí de una manera impresionante. Entonces, en Bogotá me hice todavía más popular. Es muy bonito porque mis verdaderos triunfos radiales fueron llegando a medida que yo envejecía. A veces es al revés, ¿no? Los grandes triunfos de la gente son yo estaba joven y pipiolo, era joven y bello, y yo no, mis triunfos fueron llegando con los años. Esa es parte de la historia bacana. Muy bien. Bueno, la dirección. Y ahí yo era indirectamente el director de Medellín, pero todo era enlazado. ¿Qué decisiones tomaba yo? Ninguna. Operativas, más operativas. La única era que Tato Cepeda me decía, poní una bandita local pues cada hora.
Y yo seguía sonando bandas locales, soné muchas bandas de Medellín, hasta Perros de Reserva sonaba muy bueno con esa canción. El de Elliot. Sí, sí, soné muchas bandas, pero no hacía nada más. Y ya en el 2018, Caracol Medellín, yo le hice la propuesta a Caracol y yo les dije, recuperemos a Radioactiva. O sea, yo puedo seguir conectado para Medellín y Bogotá, pero recuperemos las franjas locales. Y Caracol me copió, hicimos todo un proyecto y se lo mostramos a Bogotá y Bogotá dijo sí. ¿Quién estaba en Bogotá en ese momento? En toma de decisiones. La toma de decisiones musicales era un muchacho que se llamaba Andrés Muñoz. Andrés Muñoz era el encargado de las decisiones de las emisoras musicales. Y Andrés Muñoz dijo sí. Y dijo sí porque Andrés Muñoz se volvió oyente mío. Él me oía todos los turnos y le gustaba mucho mi trabajo. Andrés Muñoz quiso llevarme para Bogotá dos veces, y siempre pasaba algo. Yo nunca trabajé en Bogotá, siempre quise trabajar en Bogotá, pero indirectamente trabajé desde aquí para Bogotá. Andrés Muñoz me quería llevar, entonces Andrés Muñoz estuvo de acuerdo y dijo, listo, entreguémosles. Y en el 2018 me la entregan. 2018. Independiente, ya con la programación la hacía yo. Yo, en cuanto a los cambios, yo conservo más o menos el esqueleto de la emisora que era Radioactiva, pero yo tengo que darle un sabor más local. En Bogotá el rock en español no es muy fuerte, en esa época no era, Medallos un tote para el rock en español, pues lo vimos con la Superestación, todo ese movimiento que llegó de la mano de Carlos en el 87. Cuando yo tuve un bar, que ahora vamos a hablar de eso, yo no, qué pereza poner rock en español, a mí no me gusta el rock en español, qué pereza. Entonces Tata me dijo, hagamos un ensayo, a ver cómo nos va, pone música en español este fin de semana. Entonces puse Calamaro, puse Fito Páez, Soda Stereo, Llevar, ¡pum! ¡Bum! ¿Por qué? Porque las mujeres empezaron a ir más. Entonces ese bar fue un tote. Entonces, yo tenía que acomodar la emisora y darle el color de Medellín. Entonces yo empecé a meter más rock en español y a meter más bandas locales. Y ese fue más o menos el enfoque que le dimos a la emisora. Seguíamos conectados con el Gallo. Yo hacía muchas apariciones en el Gallo, pero de resto la emisora era local. Muy bien. Y ahí ya sigues Sí. director hasta el 2025. Hasta el 2025, sí. Voy a cambiar la dirección de las preguntas, pues, porque ahí ya tenemos esa historia radial. Te tocan los oyentes de varias décadas, pero nos interesa mucho saber el oyente de finales de los 90, ¿sí?, al oyente de este momento. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo percibes el cambio de los gustos musicales de los jóvenes a través de la radio? Hay un punto ahí, es más, yo creo que no tengo que mencionar más. Al oyente de la segunda mitad de los 90s le gustaba escuchar música nueva, quería aprender, quería alimentar, quería ampliar su espectro y su universo musical, querían conocer canciones nuevas, bandas nuevas, el nuevo rock. En Radioactiva teníamos un programa de 2 horas que se llamaba La Ventana, y en La Ventana eran 2 horas de puras bandas nuevas y canciones nuevas. Vaya a eso ahora en una emisora. Esa es la gran diferencia. El oyente del pasado era un oyente al que le gustaba conocer música nueva. El oyente de hoy no. El oyente de hoy quiere quedarse con lo que ya conoce y se sabe. No todos, pero sí, pero un número muy grande. Sí. Ok, y eso hace que la radio entonces sea muy revival, muy de reminiscencia. Y muy egoísta, porque me parece que es egoísta, porque le niega muchas cosas al oyente, lo priva de muchas cosas, es que lo ancla. Sí, lo amarra
y lo deja ahí, hombre, es que hasta Mondongo evolucionó. Mondongo no vendía mondongos y era un éxito, y usted en Mondongo ya puede comer carne, pescado, frijoles, y es una absoluta delicia, pero siguen vendiendo su plato central, que es el mondongo. Entonces es negarle al oyente un montón de bandas y sonidos que lo pueden hacer feliz. Y eso explica la explosión de emisoras todas Clásicas, retro y de archivo, y de catálogo. En FM y en internet. Y yo era de los que decía que ese fenómeno era solamente en Antioquia y en Medellín. No, señor, ya en Bogotá está igual. Ya todo el mundo, pero me he encontrado con una vaina que es tesísima, y es, ojo al dato que le voy a soltar, la música que el ser humano escucha entre los 12 y los 19 años es la música que marca su vida. Total. Ya nunca llegará otra que supere esa, por vivencias, por crecimiento, por aventuras, por anécdotas, por cosas que pasan, porque usted oye, Por su pasión. por todo. Yo oigo Everybody Wants to Rule the World, The Tears for Fears, y yo me veo marcándole a la novia del año 85. O sea, es la nostalgia, esa es la palabra. La nostalgia se apoderó del planeta. Muy bien. Si habláramos de artistas internacionales, en tu criterio, ¿cuáles fueron el conjunto de artistas que más han marcado a la audiencia de Medellín en estos últimos 30 años? Que tú digas, no en ranking, porque a ti no te gustan los rankings, pero que tú digas, Sí. Yo creo que las bandas claves son ABCDFG. Yo tuve una discusión, él y yo tenemos temas de discusión, tuvimos una discusión larguísima por el New Wave. Yo le digo que el New Wave no existe, eso es una caspa, es un título que le pusieron los disqueros y los empresarios para vender más, pero es otra historia. Pero él y yo tenemos muchas discusiones, y una vez él publicó que Medellín y tal vez Colombia no han tenido una explosión musical tan grande como la que tuvo los 60s y el movimiento del rock en español. Y yo le dije, hay una tercera. Y me dijo, ¿cuál? Yo le dije, el rock, el nuevo rock desde el 97 hasta el 2005. Y terminamos de acuerdo, ¿cierto? El rock en esa época fue muy importante, o sea, el aporte de Radioactiva para Colombia, pero hablemos de Medellín, el aporte de Radioactiva a Medellín es muy importante, porque yo siempre he odiado decir esto, pero nos sirvió mucho. Radioactiva puso de moda el rock en Medellín, cuando se volvió Planeta Rock. Aquí todos los pelados oían rock, eso era una absoluta, se lo digo yo que fui docente, yo era una estrella en el Cerini. Todas las peladitas sabían quién era yo, porque oían Radioactiva. Éramos los reyes en los transportes escolares. Yo pensaba que el concepto Planeta Rock era de Santiago Ríos. Es de Santiago, ¿no? Él mismo me dijo, no, ese concepto se lo inventó Denis Murcia. Ay, no jodas. Me dijo, Denis es el que, y yo ya lo cojo y lo... Eso es un buen dato. Pero el rock era muy importante, entonces 10 bandas. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Marilyn Manson, Korn, Limp Bizkit, Rammstein, Blink-182. ¿Cuántas llevo? 8. 8. Me faltan 2. Ya dije Korn. No, ya la dije. Disturbed es una banda muy importante. No he dicho sino en inglés, no importa. No importa, las bandas internacionales, pues. Sí, yo creo que ahí están tal vez las más importantes. Ok, ¿y bandas locales? Está Bajo Tierra, Estados Alterados siempre ha sido muy importante y se ha mantenido vigente, y 2 o 3 canciones que sacaban nuevas las movíamos en la emisora. Puede que a la gente no le guste, me incluyo yo, pero 3 de Corazón es una banda que arrastraba mucho pelado. Mucho. Además el tema del fútbol,
cuanto al metal está Tenebrarum, por ejemplo, David Rivera, que le ha trabajado a esa banda toda la vida. No, bandas, y bueno, mencionemos las de Medellín, ¿cierto? Sí, aquí lo local. Yo creo que esas. Ahora bandas nuevas, por ahí hay una que se llama Margarita Siempre Viva. Sí, muy bien. Que traté de meterla, y ojalá estén viendo esto, traté de meterla a la promoción de Radioactivo un montón de veces, pero nunca encontré una canción con el audio lo suficientemente decente como para ponerlo al aire. O sea, ¿tenía problemas de producción? Sí, no encontré. Busqué 3, 4, 5. Cuando yo dirigía, mi dirección era muy democrática, o sea, no era una tiranía. Entonces, por ejemplo, yo ponía mucha música nueva, contrario a lo que la gente dice, es que Radioactiva era clásica. Radioactiva no era una emisora clásica. Yo cada 3 meses metía 5 canciones nuevas en español y 5 en inglés. Y siempre trataba en esas 5 canciones en español de meter una banda de aquí. La toma se hizo grande en Radioactiva. Un reloj de 60 minutos de Radioactiva, ¿cómo estaba conformado el reloj de programación? Pero las canciones, las categorías. Yo normalmente, la época más fuerte de Radioactiva y el core, el núcleo de Radioactiva, es el nuevo rock, los alternoventas. Es la época más importante del emisor. Esa es la categoría más fuerte, la categoría que más canciones tenía, la categoría que tenía más canciones al aire, que más sonaba. Entonces yo siempre trataba de arrancar una hora con un noventas, pero la hora siguiente la arrancaba con un nuevo milenio. El nuevo milenio también fue muy importante para Radioactivo. Nickelback es otra banda muy importante. Y luego volví y ponía un 90s y luego un nuevo milenio. Trataba de no arrancar con un 80s o un 70s, porque la primera canción de una hora es muy importante, muy importante. Por eso yo le decía siempre a los muchachos, la primera canción es muy importante y tiene que arrancar siempre cumplidos. Cumplidos, porque si a las en punto no estamos hablando de la primera canción, ya la FM lleva 2 al aire. Ya el oyente que me va de pronto no vuelve. Entonces yo rotaba las canciones, 90, 80s, Nuevo Milenio, rock en español, Medellín. Yo tenía que poner mínimo 3 rock en español por hora. Alto. Sí, porque es que esta ciudad es muy fuerte. Rock en español en esta ciudad, eso es obra suya. En esta ciudad el rock en español es un bote. Y te digo que muy alto porque cuando estábamos en 1987 en la cúspide del rock en español, yo programaba 4 rock en español por hora. Y estabas programando 3. 3. Altísimo. Muy bien. Bueno, en esto de mirar la escena local, si tú fueras, aquí hay un evento muy importante que es el Festival de Altavoz. Ajá. Y yo te hice una pregunta, te pasé una pregunta que es, porque lo hemos tocado aquí muchas veces, porque es el más importante y hay gente que está muy a favor, hay gente que tiene observaciones y críticas constructivas, hay gente que no le gusta. Si tú fueras director de Altavoz, ¿sí? Por allá te llaman, te dicen, miren, ¿qué le aportarías? ¿Lo dejarías tal cual está? ¿O crees que hay cosas por mejorar en los procesos de selección, en los conciertos, etcétera? Yo fui jurado de Altavoz una vez, ¿Sí? pero yo no estoy muy relacionado con el manejo de Altavoz, pero sí veo muchas quejas de los músicos de Medellín, tienen que ver con los clasificatorios y el proceso de selección de las bandas. No sé cómo lo maneja Altavoz. Por ejemplo, cuando yo fui jurado, yo iba un día y nos decían, hoy se presentan las bandas de metal. Entonces uno calificaba 5 o 6 bandas de metal que tocaban en una tanda, mañana bandas de rock y alternativo, y al día siguiente reggae, hip hop y cosas que se le parezcan. Pero yo siempre, desde que conozco Altavoz, porque Radioactiva siempre estuvo en Altavoz hasta que llegaron los de Bogotá a manejar Altavoz y no acá, fue la única vez, pero siempre estuvimos allá, siempre, los 3 días, y transmitíamos desde nuestra propia carpa.
La queja más común de todos los músicos era que había muchas injusticias en los clasificatorios y en los procesos de selección. Tendría que sentarme y ahondar en el tema y averiguar cómo manejan eso. ¿Crees que por ahí hay una debilidad? Esas son las quejas que te han llegado. Esa es una debilidad. Y lo otro es que hay mucha gente que está en contra de que sean días por género, que deberían mezclar los géneros musicales. Eso está muy de moda. Ahora usted mira cualquier festival, tiene de todo en el mundo y hay de todo. Y eso es bacano porque la gente aprende a convivir con el que le gusta el hip hop, y a este man le gusta el metal y a aquel le gusta el pop. Entonces es bacano que cada cual se oye lo de cada cual. Pero bueno, la última vez que se hizo algo parecido fue en la batalla de las bandas. No funcionó. Yo estuve allá en la batalla de las bandas. Bueno, muy bien. Tuviste un bar, o sea, sí. Radio, ok, pero de pronto diste un salto a ser empresario. Sí, toda mi vida quise montar un bar. Y es bastante esclavizante, ¿no? Sí, es muy duro, pues madre, muy duro. Pero sobre todo porque yo mismo me clavé el puñal, porque yo le vendí a mis oyentes, clientes, que yo iba a estar allá. Entonces, cuando se vuelve uno necesario. Entonces, cuando se vuelve uno necesario, tiene que ir uno. Pero es un sueño que siempre tuve y radialmente me sirvió mucho. Porque cuando uno está en radio y uno lanza una nueva canción, esta es la nueva canción de Sum 41, uno no ve la reacción del oyente, uno no sabe cómo cayó la canción, si gustó, si se paró de emisora. Pero en el bar sí. En el bar vos le ves la cara a la gente. Vos le ves la cara a la gente. Vos sabes cuando una canción funcionó y cuando no funcionó. Cuando una canción es un tote y cuando la otra no. Solo un sábado me provoca el rock en español. Había que ponerlo. Yo puse rock en español un sábado, pero no franja, sino que lo metí en una hora de música, 3, 4 canciones en español, y Eva reventó porque empezó a llenarse de mujeres. Entonces yo siempre quise tener un bar de rock. ¿Cómo se llamaba el bar? Foxy. En Manila. Sí. Foxy es cine en la mitad, pero la E la saqué de la canción de Hendrix. Foxy Lady. Yo hice el logo. Es una mezcla entre el de AC/DC, el de Judas y el de Maiden. Lo hice a lápiz, se lo pasé a los diseñadores. ¿Te funcionó económicamente? ¿Fue un éxito? Sí, funcionó muy bien. Solo que mi vida giraba en un triángulo. Primero que todo, yo vivía en Santa Elena, 45 minutos de aquí. Segundo, tenía el bar. Yo le prometí a mis oyentes y clientes que yo iba a estar en el bar jueves, viernes y sábado y domingo cuando el lunes era festivo. Entonces yo tenía que ir al bar. Yo, aparte de eso, tenía que ir a la emisora. Yo dirigía Radioactiva, yo programaba Radioactiva. Entonces yo llegaba los jueves a la emisora a las 7 de la mañana y yo me iba derecho hasta las 2 de la mañana. Jueves en la noche, 2 de la mañana del viernes. De ahí arrancaba para Santa Elena. Dormía 3 horas y media y esa rutina así. Eso acabó. Mi esposa era la jefe de cocina y ella también estaba mamada. Entonces es una cosa muy... Se tomó la decisión. Entonces tomemos la decisión, prioridades, la hija, tenemos una hija adolescente que tenemos descuidada y listo. Entonces ya negocié con mis socios, recibí lo que invertí, una plática extra y ya. Pero ese no fue mi sueño, ese fue el bar perfecto, Carlos. Ese bar fue un tote. Porque sí, el sonido era excelente. Yo soy muy purista con el tema del sonido. Yo no ponía un playlist, yo hacía relojes de programación en el bar. Eso sonaba una delicia. Muy bien, era delicioso. Pero mi sueño original era un bar de metal y todavía lo tengo. Yo quiero montar un bar de heavy metal y de hard rock. Muy bien. Eso algún día estaremos pendientes. Sí. Sorprendiste con el lanzamiento de un libro, 365 días de rock. Pero en realidad no es un libro, es
Es una bitácora, es una construcción de anécdotas y acontecimientos de la historia del rock. Y ahí tengo que ser muy honesto, la idea de esa agenda rock and rollera no es mía. Yo una vez estaba al aire en el año en pandemia, cuando apenas nos estaban sacando de pandemia, 2021, tal vez. Y yo me había ido a trabajar a una muchacha que se llama Laura Catalina Espinosa. Ella hizo radio en Bogotá, muy exitosa. Es una gran DJ. Y yo me la traje a trabajar a Medellín. Y una vez yo estaba al aire y yo me acuerdo que presenté una canción que se llama Nothing But a Good Time, de Poison. Y yo siempre he tratado de como de contar una anécdota, un dato, he sido como un DJ relojero. Entonces conté una historia de Poison, hablé que estaban escribiendo un libro que se iba a llamar Nothing But a Good Time. Y cuando ella entró, yo cerré el micrófono, me dijo: ¿tú nunca has pensado todo eso que cuentas al aire, plasmarlo como en un libro, en una agenda? Y ay, a mí me sonó la idea, yo le dije, pues está buena. Entonces yo todas las historias, yo todo lo que cuento al aire, o sea, yo leo mucho, uno tiene que leer todos los días, sobre todo cuando está haciendo radio, porque yo no puedo contar la misma historia de una canción siempre que va a salir al aire. Entonces yo tengo que contar nuevas historias, entonces yo todo el tiempo estoy leyendo, dateándome, y me gusta mucho. Entonces yo empecé a recopilar esa información cuando llegaba a la casa, en el computador, día por día, fecha por fecha. Entonces yo dije, no solamente digamos, hoy salió el Balls to the Wall de Accept en el año 85, recomendémosle al oyente 2 o 3 canciones para que no se sienta como tan perdido. Entonces empecé a construir esa agenda y luego se me ocurrió por qué no meterle, ya tenemos la tecnología, códigos QR. ¿Y qué son los códigos QR? Soy yo contando la historia de un álbum, del Thriller de Michael Jackson, del Back in Black de AC/DC, y dura 2 minutos. Entonces el oyente abre la agenda, pone el QR y me oye a mí contando la historia. Entonces, eso fue un tote. Y además yo lo hice con lenguaje radial. Si alguien lo ha visto o alguna vez lo encuentra, se da cuenta de que no es copia de internet y pegue, sino que yo cuento la historia de la canción con mis palabras, mis vivencias, y cada mes tiene una introducción muy autobiográfica. Entonces yo lo escribí y se lo mostré a una editorial y esa editorial me dijo que no. Me dijo que la idea estaba muy buena, pero que podía resultar costosa por los QRs y porque yo quería pasta dura, yo quería como la agenda del mar. ¿La han visto? Yo quería una agenda así, pero rockera. Y alguna vez me llamaron de Intermedio Editores y me dijeron que les gustaba el proyecto. O sea, Sí. ¿lo mandaste o los llevó? No, yo mandé un pedacito nomás y me dijeron, nos gusta. Y yo le dije, ya lo tengo todo listo, ya está construido, no hay no corregir. Y listo, y lo sacamos y la carátula y fui muy feliz. Y ha tenido una muy buena distribución. Sí. Va en su primera. Ya hay ¿Tiraje o ya? 365 días de rock y hay un segundo que se llama 366 días de rock que lo saqué en un año bisiesto. Oh, ok. Son dos. Y vender libros en Colombia es muy duro, pero yo de ese primer libro, antes de que me haga la pregunta, del 365 vendí por ahí 8.000 copias más o menos. Es muy bueno, es una muy buena cifra. 8.000 y del segundo por ahí 4.000, 5.000 más o menos. Va en eso. Sí. Si alguien de los que nos están viendo, que nos están siguiendo, los quiere adquirir, ¿dónde los puede adquirir? ¿Librería Nacional? No, cualquier librería, Panamericana, Librería Nacional, buscalibre.com y se los llevan hasta la casa. Es muy bacano porque es que no todo el mundo se va a sentar a leer un libro de 500 páginas que diga la historia del rock, no todo el mundo es tan conocedor, tan estudioso. Entonces yo construí algo para el oyente de a pie, que se levantó hoy 2 de julio. Ay, mira, hoy lanzaron el Dirty Deeds de AC/DC.
qué chimba, la voy a oír. Ay, Juan me recomienda 2 o 3 canciones, las voy a oír. Eso fue lo que yo quise. Y en la bitácora se puede escribir que es un homenaje a mi papá, porque mi papá ya en sus últimos años, antes de morir en el 2005, tomándome unos whiskies con él, me dijo, yo tengo una preocupación tan grande, 2005. Y yo le dije, ¿cuál? Pa, me dijo que a la gente le va a olvidar escribir con eso de los teclados, y eso puede pasar. Sí. ¿Hace cuánto alguno de ustedes se ha sentado con un lápiz o un lapicero a escribir algo a mano? A mí me ha cambiado la letra. Imagínense. Mi papá decía que le daba miedo que el ser humano perdiera la capacidad de escribir. Entonces mi esposa me dijo, ¿y por qué no le abres como espacios para que la gente escriba, como que lleve el día a día? Qué buena idea. Y esa es la agenda, es muy bacana. Muy bien. En el año 2025. Ah, y el prólogo de la primera me lo hizo Alejandro Marín y en el segundo Juanes. Juanes me hizo el prólogo del 2. Bueno, vamos cerrando nuestra entrevista para poder escuchar las preguntas. En el 2025, Caracol vuelve y lo hace. Vuelve y dice, nos conectamos Medellín con Bogotá. Tú decides que ya es tiempo. Y ahora lanzas tu propia emisora web. Háblanos de tu emisora web. Sí, la salida de Radioactiva fue difícil, pero ya es un ciclo que cumplí. Yo nunca he estado de acuerdo con esas centralizaciones y enlaces. Y hablé con mis jefes en Caracol y me trataron como un rey. No, muy bien. Saliste por la puerta Salí grande. por la puerta Y en grande hombros. y en hombros, y el presidente me hizo la promesa de, yo sé que algún día vas a volver a Caracol, y por qué no, algún día podría volver, pero entonces ya yo, y es una charla recurrente que he tenido con mi esposa, y lo he notado porque cuando leo, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, entonces uno lee y se encuentra con que muchos autores dicen que decidieron disfrutar de la vida cuando ya no podían. Ya no tengo fuerzas, ya mi cuerpo no me lo permite. Entonces mi esposa me decía, ¿por qué no hacerlo antes? Y yo, pues que me faltan todavía 4 años para jubilarme. Y yo, sí, pero ya tenés más de 1800 semanas. Y yo, sí, pero entonces, ¿cómo vamos a vivir? Y con los ahorros que tenemos, con la venta del bar y con lo que... Entonces empezamos a echar números. Y les digo. Y nos dio. Y yo, entonces ella me dijo, hable con sus jefes y se sale a vivir su vida. Y eso hice. Y el 5 de mayo del 2025 ya salí de Caracol y yo dije, ahora sí, montemos una emisora como yo la quiero. Montemos una emisora donde yo pueda poner fast as a shark que te accept y que nadie me diga nada. Y donde yo pueda poner no back in black, sino giving the dog a bone y nadie me diga nada. Entonces me senté a crear una emisora, como creo yo debe sonar una emisora de classic rock. Y ahora en agosto ya cumplo 1 año con ella. Maravilloso. Las preguntas técnicas. ¿Cuántos oyentes estás manejando? ¿Conexiones por hora en tu mejor pico? ¿Cuánto tiempo se te queda la gente normalmente en la emisora? Porque esas son las métricas que se manejan. Y es un número muy fiel, no son como las encuestas radiales que son aproximaciones. Aquí es real. O sea, yo llego ahora a mi casa y abro la plataforma y me dice, en este momento tiene 170 oyentes conectados. Y llamo al que me montó la emisora y él me dice, y en TuneIn en este momento tenés 235. Ah, bueno, bien. Entonces yo hablé con él se llama Elmer, y estábamos hablando de eso porque intentaron hackearnos, mira. Alguien quería sacar la emisora del aire. Entonces estuvimos con problemas como el lunes y martes y miércoles. No, lunes y martes. Y aproveché y le pregunté y me dijo, en este momento tenés un promedio en la plataforma, en la aplicación, de 1700, 1800 oyentes. Y en TuneIn tenés un número similar, o sea que yo puedo estar por los 3000, 3500 oyentes
diarios. Es muy bueno. Es un muy buen número. Y el pico más alto de las horas es entre las temprano, ¿cierto? En radio era una franja muy débil, el mediodía. Mediodía era muy bravo, porque la gente se desplazaba, el almuerzo, los noticieros, pero mi franja más alta es entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Por ejemplo, ayer a las 12 del día tenía 560 oyentes conectados. ¿Y desde dónde? ¿Locales o tienes oyentes? Por ahí el 90% es Colombia. Pero tengo muchos en Estados Unidos, en Sudamérica y también tengo en Europa. Y el pico más alto, me dijo él, porque estuve hablando con él, es el mes que más oyentes he tenido, han sido 57.000 oyentes en un mes. Excelente. Y son números reales, Juan. no son aproximaciones. ¿Y financieramente? Cero, nada. Pero porque no estás haciendo la gestión comercial. No la hago, o porque es difícil. Yo no necesito plata, yo no quiero que la emisora me dé plata. Yo en este momento estoy en un momento muy bueno de mi vida, no necesito plata, gracias a Dios, vivo bueno. A poquitos que pueden decir eso. Sí. No tengo problemas, pero yo lo hago por amor, yo lo hago por cariño, porque lo que te decía ahora, porque yo siento que la radio ha sido muy injusta con los oyentes, porque ¿cómo es posible que yo saque un oyente al aire que dice que le gusta el metal y que ama Metallica y yo le digo, pedime la canción que quieras de Metallica y te la pongo ya, ¿cuál querés? Me dijo, póngame One. Y yo, no me jodas, eso lo hicimos nosotros, porque fue lo único que le mostramos. Ahora, no estoy hablando del metalero que se compra toda la colección de Metallica y es culto, y no es que el otro no sea culto, sino que este es metalero y para el metalero eso es toda una ceremonia. Entonces hemos sido muy justos con los oyentes. Yo con la emisora busco tres cosas: Carlos Acosta y asistentes a esta charla y la gente del Instagram, no sé si todavía están. Yo busco tres cosas. La primera, soñármela yo, porque a mí me gusta la radio. Yo soy feliz programando, Carlos, yo soy feliz. Yo tengo programador y todo, eso no es un playlist a la jura. Yo tengo Powerball, tengo categorías, yo genero programación día por día y reviso canción por canción, hora por hora, franja por franja. ¿Por qué? Porque la máquina no piensa. Entonces, si yo me encuentro que aquí me va a sonar Escalera al cielo de Led Zeppelin y después me va a sonar Your Song de Elton John, y yo, eso no me casa, eso no me cuadra como muy bien, entonces ya le meto ese feeling. Y yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y reviso cada día. Entonces a mí me gusta mucho la radio. Y cuando estuve al aire, porque hasta hace poquito, esa oyente está muy brava conmigo porque no volví a salir al aire, hasta hace poquito hacía locución en la mañana, al mediodía y en la noche. Y yo soy feliz al aire, yo soy feliz contando canciones. Busco soñármela. Segundo, que los oyentes se las oyen. Y tercero, que los oyentes aprendan. Esas son las tres cosas. Yo no necesito plata, no. Soñármela, que ellos se las oyen y que aprendan. Una de las frases más recurrentes y que más satisfacción me ha dado en casi 37 años de radio es: Juan, mi banda favorita la conocí por vos. Me decían los oyentes. Uy. Y otro oyente me dice: yo no conocía a Van Halen, y vos hablabas y hablabas de Van Halen y hoy es mi guitarrista favorito. Y otra oyente me dice: yo amo a Dokken, y Dokken nunca sonó en Radioactiva, pero suena en mi emisora. Eso es lo que yo busco, que los oyentes aprendan, que no se queden con Escalera al cielo, que también está Achilles Last Stand, que también está Four Sticks, que también está Caruselambra, que no se queden con Back in Black, que hay otro montón de canciones maravillosas de AC/DC. Eso es lo que yo busco. Y para rematar, la emisora tuvo un filtro. ¿Sabes cuál? Al principio la emisora fue un tote, Carlos.
sea, yo llegué a tener, ahora te dije que yo tengo en un día 3.000 y tal. 1.500 oyentes en una plataforma y 1.500 en la otra. Cuando yo empecé eran 3.000 y 3.000. ¡Pah! Esa emisora disparada. Pero al mes ya empezó a bajar. ¿Quiénes se fueron? Los que solo quieren escuchar las canciones de siempre. Clásicos de los 80. Ese fue el primer filtro. Y se fue casi la mitad. Se fueron ellos. No, esta emisora no es para mí. Lo que es esto tan raro. How you see me now, Alice Cooper. Y yo conozco es Poison. Pero eso es normal. Entonces, ese oyente que siempre quiere escuchar lo mismo, que también es respetable, se fue. Se quedaron los que de verdad quieren oír más cosas. Muy bien. Eso me hace feliz. Juan, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Aquí nos hicieron, Carlos Lopera nos dice que si en esa época, en vez de radio de La Voz de Colombia, sería más bien Radio Domingo. Pues posiblemente. Puede ser, sí. Y Jaén Calo dice que la librería donde compraron las revistas se llamaba Filatelia. Al lado del Teatro Libre. Sí. Ok. Una librería pequeñita, sí. Bueno, hola maestro Joaquín, un ídolo de Bogotá y cómo lo extrañamos en la radio. Saludos, rock and roll forever, my friends. Eso. Ok, muy bien. Mi frase de batalla desde el 90. Muchachos, ¿hay preguntas? ¿Quién quiere hacer preguntas? Listo, denme y yo les llevo los micrófonos. Tenemos 10 minutos, muchachos. ¿Listo? Hola muchacho Carlos Alberto, gracias por este espacio que has creado vos con otros amigos, Juan Kiss. Muchas gracias, hombre, por todo lo que has logrado con la radio. Sos un rockstar de la radio. Él escribió el artículo del colombiano. Oyente mío. Espero no generar más vergüenzas con eso, ¿no? ¿Cierto? Oh, muy bueno, quedó muy lindo. Juan, vos tenés un par de anécdotas maravillosas que van incluso más allá de la radio, ¿cierto? Nos queda poquito tiempo. Contate alguna de estas dos. Una fue en el 2005 cuando lograste entrevistar a Quincy Jones. Ah, esa es muy buena. Y la otra en 2012 cuando Kiss vino acá y por una casualidad Sí. como en la vida vos entras al staff, a vos te tocaba Sí. entrevistar A a Gene Gene Simmons. Simmons y a un periodista argentino le tocaba entrevistar Paul Stanley. a Paul Stanley y ambos se cruzan en el camino y terminamos entrevistando a Paul Stanley. Sé que nos queda poquito tiempo, Pero las cuento- la que más te agrade o si las puedes resumir, mejor. Gracias. La cuento rápido. Yo era corresponsal de Julio Sánchez Cristo, entre otras cosas. Ese es otro de mis grandes logros radiales. Y Julio me hizo la propuesta al aire. Él vino a un Colombia Moda en 2005. Y iban a pasar una nota de Rob Halford de Judas Priest. Y la nota duraba 7 minutos. Entonces yo subía al olear y a ver el programa al aire, allá en la cabina, en la básica de Caracol. Entonces dice Julio en un break, pero ¿cómo así que 7 minutos? ¿Vale la pena? ¿Y quién es Rob Halford? Y yo dije, pues el Paul McCartney del metal en voz alta. Y asomó la calma así. Y dijo, venga, dígame eso al aire. Yo, listo, hágale. Y pues salí, y Julio aquí en la cabecera, Alberto Casas, Félix de Bedut, Claudia Morales, cada uno con un portátil al frente y yo sin nada. Y me abrió el micrófono y me dijo, cuéntame quién es Rob Halford. Y yo le conté quién era Rob Halford. Y después empezaron a hablar de James Bond, y yo soy fanático de James Bond, entonces les dije todos los James Bond con años y películas. Y ya cuando bajé yo a mi emisora, la W, Julio fue. Y necesito que haga una última salida conmigo al aire. Yo, listo, subimos. Y al aire me dijo, ¿usted le gustaría ser parte de este programa? Yo le dije, listo, claro. Y me volví corresponsal de Julio. En el 2006 venían los premios Oscar. Y yo le mandé un correo. Yo le dije, tengo el idioma, conozco de cine y soy más anglosajón que un berraco. Deme la oportunidad de cubrir los Oscar. Y yo llegué el lunes y miré el correo y él es muy escueto al responder y dijo, listo, gestione todo en Caracol. Y me mandó a cubrir los premios Oscar. Y nos fuimos sin acreditaciones. Cuando usted va sin acreditaciones no puede entrar a ninguna parte.
Entonces, ¿cómo conseguíamos las entrevistas? Averiguábamos con los otros periodistas donde había fiestas. Antes de los Oscar, 10 días antes, hay fiestas en todas partes. Vanity Fair, la fiesta de la revista Time, Newsweek, hay fiesta en todas partes. Y uno va a las fiestas y trata de coger entrevistas. Quincy Jones, yo fui con Selmira Rubio, una periodista bogotana maravillosa. Y ella me dijo, yo me voy para este lado y usted se va para el Beverly Wilshire Hotel, en el hotel donde filmaron Pretty Woman. Y yo, listo, me fui para allá. Y llegué al hotel y entonces yo como rompo el hielo, el man de la recepción era como medio latino. Entonces yo empecé a conversar, le digo, Colombia, y empezamos a hablar y entramos en confianza. Yo no podía entrar a la fiesta, mantengan eso claro. Entonces yo le dije, ¿será que me presta el baño? Y me dejó entrar al baño y yo me quedé escondido en el baño para hora y media. Yo, aquí no me pillan. Hora y media me quedé escondido en el baño. Ocupado. Sí, ocupado. Y cuando salí yo dije, bueno, yo soy medio mono, tengo ojos verdes, voy a pasar desapercibido. Y me metí a la fiesta. El único problema es que era una fiesta de afroamericanos nada más, solo negros. Y yo era el único blanco. Y efectivamente me iban a sacar. Un ángel se apareció y es una rapera, no sé si la conocen, se llama Macy Gray. No sé por qué le caí en gracia a Macy Gray y no me dejó sacar. Entonces me dejaron sentado ahí en una barra. Yo estaba esperando a Will Smith. Ese era el artista, el actor que yo buscaba. Nunca llegó. Entonces yo me fui para la puerta porque me dejaban salir y me iba a fumar un cigarrillo. En esa época todavía fumaba y el cigarrillo se me cayó. Cuando yo me agaché a cogerlo, se pararon dos zapaticos amarillos al frente mío, amarillos. Y yo me paré y era Quincy Jones. Y tenía una chaqueta amarilla, estaba muy carioca, venía de Brasil. Entonces le dije que si me regalaban una entrevista, y me dijo, vengo muy cansado, estoy cumpliendo esta cita. Un viaje directo desde Brasil, son 6 horas. Yo creo que más. Y entonces empezamos a hablar, le pregunté por lo que estaba haciendo en ese momento, cómo veía la movida musical. 3 minutos de entrevista. Y a los 3 minutos él me dijo, la grabadora está apagada. Vida ahí. Yo le digo, bueno, muchas gracias, thank you very much for paying attention to me. Y el hombre me dijo, hagamos una cosa, volvamos a empezar, pero usted me deja mandar un saludo y lo pone al aire, me lo promete, y yo lo prometo. ¿A quién? A Luis Alberto Moreno, que era el gerente del Banco Interamericano de Desarrollo en esa época. Y le mando un saludo en español a ese man. Entonces cuando terminamos la entrevista yo volví a grabar y le dije, ahora hágame un favor usted a mí. Y me dijo, ¿cuál? Mándele un saludo a mi jefe para que justifique la venida a cubrir estos Oscars. Y me dijo, ¿cómo se llama su jefe? Y yo, Julio Sánchez Cristo. Entonces él dice, hola, yo soy Quincy Jones, un saludo a Julio Sánchez Cristo. Y Julio puso eso al aire. Y cuando terminó la nota al aire dijo, Juan, al aire, con esa entrevista usted ya pagó su viaje. Entonces esa de Quincy Jones es muy bonita. Y la de Paul Stanley, aquí quieren hacer una pregunta. Yo iba a entrevistar, era a Gene Simmons cuando tocaron en el Campín. Le dije al argentino, vení, cambiemos, yo llevo 38 años esperando este momento. Me dijo, no, yo no voy a cambiar, yo voy a entrevistar a Paul Stanley. ¿Listo? Entonces era el lugar donde iba a hacer la entrevista era un cuadrado incompleto, así. Aquí había una entrevista y aquí en esta otra cabina había otra entrevista. Aquí Gene Simmons y aquí Paul Stanley. A mí me mandaron para allá. Entonces entra Gene y entra Paul. Y allá se encuentran, se saludan y se van a decir algo. Entonces los dos se acercan, hablan algo y Paul Stanley coge para el lado incorrecto. Y Gene Simmons coge para el otro. Entonces yo estaba ahí en la cabina, yo relajado, pero estaba Gene Simmons cuando yo veo entrar a The Star Child, parce, cae mi orino, y entró y Paul Stanley, y por ahí está la foto, y el hombre llegó mal geniado y de capa oscura, así. 5 o 6 minutos de esta entrevista, nada más, Alberto Marchena estaba conmigo, y Marchena hace la primera pregunta, y yo mientras lo veía responder, y yo tengo que hacer una pregunta para que este man no se aburra. Entonces como yo me sé ese man de memoria, ese man es mi ídolo,
Yo sé que él está muy orgulloso de algunos álbumes a los que la crítica les da muy duro. Y uno de esos álbumes es el Crazy Nights, Carlos. Ese man ama el Crazy Nights. Y él ahí tiene un músculo vocal brutal. Entonces, claro, yo le dije, one of my favorite albums is Crazy Nights. Y el man ahí mismo, really? Y se quita la gafas ahí mismo. Y yo, ¿y por qué? Y hace carrizo. Y yo, porque el músculo vocal suyo en ese álbum es una cosa impresionante. El trabajo de Kulik, y lo describí, entonces él vio que yo sabía. Y ya me puso cómodo y la entrevista duró 20 minutos. Ese es otro de mis grandes logros. Para que te escuchen en redes. Buenas noches, muchas gracias Museo del Rock, muchas gracias tanto por abrir estos espacios como por tu asistencia, Juan. Yo soy una de esas personas que puede decir, ay, aprendí de música gracias a Juan Kiss. Sí, ahorita cuántas... Eso me hace muy feliz. Sí, por eso te lo repito. Vamos a quitar la gafas, el carrizo. No, esa es la mejor encuesta, ese es el mejor encargo. Una anécdota que le acabé de contar a ella, mencionaste ahora Pink Floyd, Learn to Fly, y al aire yo te escuché poner Learning to Fly de Foo Fighters, y sí, Learning to Fly, y la explicación que dio Juan Kiss es que se llamaba así para no generar confusión con Learn to Fly de Pink Floyd, que es mucho más antiguo, ¿cierto? No sé si es real esa historia o no, pero eso fue lo que dijiste y puede tener mucho sentido. Entonces muchas gracias por este proyecto. Para no extenderme, fui una de las personas que vivió tristemente la desconexión de Radioactiva, la desaparición en el 2005. Terminaba yo el colegio, entraba a la universidad. ¿Hasta qué punto de pronto el regreso, no sé a nivel empresarial y otras cosas que se manejan, porque Radioactiva pues nunca paró en Bogotá, pero qué tanto tendrá que ver con la aparición del Festival Altavoz? Lo que quiero decir no es que se haya impuesto el rock por Altavoz o que haya regresado, sino que volvió a ponerlo de pronto en la cultura popular de nuestra juventud, los que estábamos en la universidad y los que estaban en el colegio en ese momento, que con el Festival Altavoz de pronto se vuelve a abrir el nicho que se había cerrado por esos 3 o 4 añitos, porque justo cuando se cierra Radioactiva es que está empezando a aparecer el reggaetón y ahí hay como un cambio generacional, sí, que lo viví yo cuando entré a la universidad. Los que éramos del Gallo, los que éramos de La Ventana, de La Cúpula, de Retro Rock, empezamos a ver lo otro. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, que si Altavoz tuvo que ver con el regreso de Radioactiva. Es muy posible. Yo en ese regreso no tuve nada que ver. Yo construí un proyecto para que nos la entregaran en el 2018, pero no sé quién hizo ese. Pero Medellín siempre ha luchado por sus emisoras, por tener su localía. Entonces pudo haber sido el director musical de la época o el gerente de la época, no sé, pero tiene mucho sentido lo de Altavoz también. Y además Medellín ha sido una capital muy rock and rollera toda la vida. El reggaetón llegó en el 2005 y nos quitó los jóvenes, ¿no? Que esa es otra discusión que hay que tener. ¿Qué le pasó al rock and roll? ¿Por qué se envejeció? Porque el reggaetón se llevó a los muchachos, a los jóvenes, y porque los pelados vieron que era más fácil hacer reggaetón que tener que comprar una guitarra, aprender a tocar la guitarra, volverme hábil con la guitarra, componer canciones con estructura musical. No, más bien le meto al reggaetón, que además es el que le gusta a las peladitas, y es una vaina muy, eso tiene mucho, es un tema social muy berraco, pero el reggaetón es el culpable de que Medellín ya no sea la capital del rock. El reggaetón es el culpable. ¿Otra pregunta? Juan, gracias, muy inspirador. La pregunta más obvia seguro para todos, pero nos quedó esa inquietud. Juan, Kiss, ¿desde cuándo y por qué Kiss? Aquí pues, Kiss es mi banda favorita porque fue la banda que me metió al mundo del rock. El rockero y el metalero tienen una lealtad inquebrantable e incondicional con la primera banda que los mete en el mundo del rock and roll y del metal. Un metalero real y de pura sangre
nunca olvida la primera banda. Kiss fue la banda que me presentó a Black Sabbath, a Iron Maiden, a Scorpions, a Def Leppard. Yo tengo gratitud eterna con Kiss. Y el apodo me lo dio el barrio San Joaquín. Todos mis amigos me bautizaron Juan Kiss. Y el bautizo radial fue mi padrino radial, Tony Miranda, que una vez en Veracruz me vio firmando un logo de Kiss que dice, puse Juan Kiss 90. ¿Y quién es Juan Kiss? Y pues yo. Y entonces, ¿por qué decís Juan Ángel al aire? ¿Cuál Juan Ángel? Juan Kiss a partir de hoy. Y ese fue el bautizo radial, Tony Miranda. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a vos No, muy por agradecido. esta extraordinaria entrevista, invitarlos a que nos sigan acompañando en las conversaciones con el rock, que sigan a No Rock en sus distintas redes sociales. Juan, creo que no será la última vez que estemos por aquí. Ojalá que no. Esta es tu casa también, y para todos los proyectos que traemos estoy seguro que serás parte de la historia del museo. Muchas gracias, denle una oportunidad a juankissradio.com, no se van a arrepentir, se los aseguro, y como digo, desde el año 90, rock and roll forever, my friend.